Hace un par de años, uno de los creadores del sistema de pensiones chileno declaró en un famoso programa de televisión que los fondos de pensiones o el sistema de pensiones chileno era como un Mercedes-Benz y que a este le faltaba benzina. Esto causó bastante polémica en distintos medios respecto a que el sistema de pensiones en Chile está bien, podríamos decirse, un poquito demonizado debido a que no cumplió con ciertas expectativas que se cumplieron en su momento. Para eso hay que volver varios años al pasado y explicar cuál es más o menos la historia del sistema de pensiones, cómo se conforma y cuáles son los desafíos que tiene a futuro. El primer desafío que tiene el sistema de pensiones, o sea, el primer escalón que tuvo, es el famoso sistema antiguo que gran parte de los abuelos o gran parte de las personas que lo tuvieron hablan muy bien de él. Este consistía principalmente en un pozo común que se repartía entre los jubilados. La pregunta retórica que viene después es: ¿existen países donde todavía existe este sistema de reparto? Y la respuesta es sí. Países como países europeos, como Italia, como parte de España, que en su momento tuvieron o se les prometió tasas de reemplazo, que es esta tasa de cuando uno se pensiona, cuánto es el porcentaje de tu sueldo, que va a equivaler. Tasas de reemplazo cercanas a un 70%, ahora están cercanas a un 35-45% y gran parte de este sistema está quebrado. ¿Por qué está quebrado? Principalmente porque en su momento gran parte de la gente que trabajaba por ahí por cerca de los 60-70 la fuerza laboral era mucho más grande, pero ahora todos estos países están envejeciendo. Es un tema a nivel mundial, cada vez estamos teniendo menos hijos. Dado eso, ahora es difícil que un sistema donde los trabajadores tiendan a mantener a los que están jubilados sea sostenible en el tiempo, porque la masa laboral va a ser cada vez más pequeña. Después de eso, en Chile, el sistema de reparto se cambió el año 81 a un sistema de capitalización individual. ¿Qué quiere decir con esto? Quiere decir que cada persona va a forzosamente ahorrar, que se llaman sistemas de ahorro forzosos, y mensualmente parte de su sueldo va a ir a un fondo que son los fondos de pensiones. En Chile normalmente esto consiste obligatoriamente en un 10% de tu ahorro más una comisión que depende de la administradora de fondos de pensiones que está contratado. ¿Sí? Sin embargo, el gran problema es que las tasas de reemplazo actualmente no están llegando al 100%, que fue lo que se prometió, y se están hablando de algunas medidas para poder evitar esto. ¿Qué pasó entonces? ¿Por qué la tasa de reemplazo que se prometió en los 80 no se ha cumplido? Principalmente por el aumento en la esperanza de vida, es decir, estamos viviendo mucho más de lo que vivíamos antes. Lagunas laborales que son normales, uno de repente deja de trabajar. Hay un efecto importante de lo que pasa con el efecto de los salarios, que hay mucha gente que por mucho tiempo ha vivido con sueldo mínimo, entonces es difícil que pueda cotizar y llegar a niveles muy altos. Y en su momento, durante los 80, se vivió la crisis en Chile, la crisis bancaria del 82, y por lo tanto comparar las rentabilidades o la estructura del sistema de capitales chilenos, que principalmente fue como empezó el sistema de pensiones en Chile, no es comparable, por ejemplo, el sistema de pensiones de Estados Unidos, que es bastante más complejo y era bastante más consolidado ya para los 80. Entonces, todo depende de principalmente la cotización que hace el empleador, ¿sí? Sin embargo, por ejemplo, en países internacionales, estamos hablando de los países con mejores pensiones del mundo, ya sería Holanda, que es uno de los países o Países Bajos, que es uno de los países que tiene mejores pensiones. La cotización es cercana a un 19%, 20% de tu sueldo, que es harto, ¿sí? Entonces, veamos cómo cambia esto dependiendo del tipo de relación laboral que uno tiene. Principalmente, hay dos tipos de relaciones laborales en Chile. Está el dependiente, que es el empleado de cualquier empresa, y el independiente. El independiente es más complejo porque todo se compone a partir de un pago mensual. Entonces, en teoría, estas personas no ahorran per se para las pensiones, pero el Estado anualmente les obliga a hacerlo en su declaración de impuestos, la famosa operación renta.
Las boletas de honorario por sí no pagan pensiones, recuerden que se retiene un cierto porcentaje, por lo tanto están obligados a cotizar. Los que están obligados a cotizar son los trabajadores que reciben honorarios anuales iguales o superiores a 5 ingresos mínimos mensuales, o sea, sería aproximadamente 1,5 millones de pesos, o que sean menores a 55 años hombres o 50 años mujeres. Todo esto a cierta fecha que se publicó la ley. Por otro lado, tenemos también lo que pasa con los trabajadores independientes, que esto es un poco más fácil porque principalmente esto se hace por la famosa planilla o la liquidación de sueldos, se hace automático. Y principalmente esto consiste en un máximo imponible de cerca de 1,5, 1,6 millones al mes. O sea, si eso le sacamos el 10%, es una persona que gana cerca de 15 millones de pesos al mes, que es una brutalidad. Mientras que para los independientes esta diferencia sería aproximadamente de 600 UF anuales, que son aproximadamente 18, 19 millones de pesos, que anda por ahí, las dos andan bastante parecidas. En general, el sistema de pensiones chilena actualmente se administra utilizando estas entidades que se llaman administradoras de fondos de pensiones, AFP, que están bastante demonizadas porque yo creo que existen varias cosas que podríamos hablar respecto a la AFP, pero hay cosas que son están escritas en piedra y que son difíciles de refutar. Principalmente todos estos ahorros que se generan mes a mes se van ahorrando y se van metiendo en estos fondos, y cada fondo, cada dinero está a nombre de cada persona, ¿sí? Por lo tanto, la pensión que uno recibe al final está conformada por 30% de ahorro y 70% de la rentabilidad. Con rentabilidad hablamos de que todo lo invertido genera ganancias. Por ejemplo, es lo mismo que si yo invirtiese, por ejemplo, en Apple, y Apple empieza a ganar dinero y el precio de la acción va subiendo. Así es como se va invirtiendo. Estos fondos van invertidos en empresas chilenas como Falabella, Latam, etcétera, bajo ciertos criterios, ¿sí? Que son súper estrictos. Y en general, desde la creación de los multifondos, por ahí por el año 2000, las AFP han rentado en interés UF, que es la inflación más un 6% en promedio. Entonces, como esto yo lo leo, principalmente esto va creciendo como una bola de nieve. Si yo parto con 100 y lo veo todo esto con crecimiento un 6%, el segundo año voy a tener 106. El primer año, voy a tener 106, el segundo año voy a tener 112,36 y ya el quinto año voy a tener 133,82, que es mucho más que si yo, por ejemplo, multiplicara 6 por 5 veces, que son los 5 años, y me da 30, por lo tanto, solo por el hecho del interés compuesto gano 3,82 más en este ejemplo, ¿sí? Entonces, una de las críticas más grandes que tiene el sistema de pensiones o la AFP en Chile es que la AFP siempre gana y el cliente siempre pierde. Entonces acá hay una propuesta que se está haciendo que está con muy malo fundamento, es que ante pérdida de los clientes las AFP paguen, ¿sí? En general esto no es una buena idea. ¿Por qué? Porque le da espacio a la AFP para que invierta en fondos con menor rentabilidad para los clientes, para evitar que existan pérdidas, y al evitar que existan pérdidas uno renta menos y la AFP no tiene que pagar. Entonces se dan como estos incentivos perversos para evitar que las utilidades vayan por ahí. Y la pregunta acá es ¿por qué las AFP siempre ganan? Porque en el fondo yo les comenté que es 10% de la cotización más una comisión, y esta comisión uno la paga todos los meses. Entonces es como que uno paga el servicio todos los meses, independiente si uno gana o pierde, porque son los vaivenes del mercado. Los mercados funcionan así, o sea, ante una crisis todos pierden, pero tú sigues pagando tu servicio. Entonces eso es lo que complica, y eso es lo que quizá la AFP se demoraron 1.000.000 de años en poder explicarlo bien. Entonces, ¿qué es lo que pasa y de qué forma las AFP invierten con esto? ¿Sí? Invierten esta plata. Para esto existen desde el año 2001 los 5 fondos que van del A al E, siendo el A el más, entre comillas, riesgoso de todos, y el E el más conservador, también entre comillas. El A se podría decir que es el más riesgoso porque está expuesto al movimiento del dólar.
Entonces, hay gran parte de lo que está en el fondo A está invertido, por ejemplo, en empresas en Estados Unidos, está invertido en empresas que son un poco más riesgosas de lo normal, el Nasdaq de Estados Unidos, que es el índice de tecnología, el S&P 500, que es el índice de 500 empresas más grandes, y de ahí este nivel de riesgo va bajando hasta llegar a papeles o acciones que son nacionales y acciones que son y lo que se llama renta fija, que es, hay un capítulo especial dedicado a eso, pero es deuda corporativa, es decir, las empresas en el fondo se endeudan y después te ofrecen devolverte la plata a una cierta tasa en particular, y eso genera una rentabilidad, ¿sí? Dado eso, el fondo A se podría decir que el que está más expuesto al dólar. Por lo tanto, dado que la incertidumbre que hubo el año pasado, o lo que pasa con el COVID, o cuando el dólar sube, en general el fondo A siempre es el que tiene que ganar. Mientras tanto, el fondo E es el que en este caso se convierte en el fondo más ineficiente de todos. ¿Por qué es el más ineficiente? Porque no sigue la estructura del resto de los fondos. El fondo A está conformado en un 80% con renta variable es lo de acciones, y un 20% de deuda. De ahí todo esto va bajando. El fondo B es 60-40, el fondo C 50-50, el fondo D es 40% renta variable o acciones y 60% renta fija, y el fondo E es 5% renta variable, 95% renta fija. Por lo tanto, es un fondo que en sí es bastante más conservador, es muy defensivo, pero al mismo tiempo, dado que tiene este problema de que todos los huevos están metidos en la misma canasta. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pasa que ante una tormenta inesperada, como por ejemplo una pandemia, y al salir de la pandemia el Banco Central tiene que empezar a subir las tasas por control inflacionario, el fondo X tiene 95% en renta fija, y la renta fija le pega negativamente las tasas de interés, el alza de tasas de interés, por lo tanto es el que se ha visto más afectado, ¿sí? Pero eso no quiere decir que sea un fondo riesgoso, no, es por la conformación que está hecho y el diseño de su fondo es que pierde plata. Pero el problema hasta acá es que en algún momento nunca se educó a la gente respecto a cómo estaba conformado. Los mismos asesores que te proponen cosas en la AFP tampoco están bien entendidos de cómo funciona esto. Entonces se produce un efecto bola de nieve que va pasando y va pasando y va pasando. La pregunta que cae acá es, pero si esta gente que arma los fondos sabe que va a pasar esto, ¿por qué no hace cambios en el portafolio o en los fondos para poder evitar esto? El problema es que los límites están muy vigilados por la Superintendencia de Pensiones, ¿sí? Hay límites que están fijados incluso por ley, y en caso de que no se cumplan hay multas millonarias por parte de la Comisión del Mercado Financiero en Chile, y también, dado que hay parte que está invertida en dólares, hay cosas que están también expuestas a la SEC, que es la Security Exchange Commission de Estados Unidos. Entonces se puede ver en el último año que ante el alza del dólar por la elección de Boris, por bla 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 que lo hemos comentado, el fondo A ha sido el que más ha ganado, y el fondo E ha sido el que más ha sufrido con las alzas de tasas del Banco Central, ¿sí? ¿Qué pasa con esto? Finalmente, cuando uno ahorra todo esto y después se retira, existen dos modalidades de pago, de pensionarse. Una se llama retiro programado y la otra es la famosa renta vitalicia. El retiro programado es: la AFP agarra todo el dinero que tú ahorraste y trata de hacer un símil lo más posible de tu sueldo, lo que se llama tasa de reemplazo. Y esta tasa de reemplazo va a ir bajando conforme se te va acabando el dinero. Y esto lo entrega la AFP. O sea, la AFP es la que entrega el retiro programado, ¿sí? Mientras que, en caso de la renta vitalicia, tú tomas todo tu dinero, lo llevas a una aseguradora y le dices: ¿sabes qué? Quiero una renta vitalicia, y que esta renta vitalicia sea, dado la palabra vitalicia, quiero que me paguen cierto valor de aquí hasta que yo me muera. O sea, es un valor fijo. Por lo tanto, esto funciona como un seguro. Por eso de ahí venía la discusión de si el retiro de las rentas vitalicias, que en el fondo es romper un contrato o romper un seguro.
Dado eso, la renta vitalicia conviene en escenarios de altas tasas. ¿Por qué? Porque la renta vitalicia va a rentar con cierto interés, y estas rentas vitalicias tienen también clasificaciones de riesgo. Por lo tanto, una clasificación de riesgo más cercano a A, que van de la A a la D, A a la D, y después creo que viene default. Así que, pero no. La A resulta ser la más como la mejor de todas, y de ahí va bajando en calidad. Y siempre todas van a tener, igual que el sistema de calificación de Estados Unidos, va a tener A más, que va a ser positivo, y A menos, que va a ser menor que la más, ¿sí? Pero es la letra la que prima por sobre el resto. Lo que sucede con esto es que generalmente, dada la inexperiencia que tiene la gente con el sistema financiero, imagínate un abuelito que va a pensionarse y tiene un A menos y un B más. Claramente él va a decir B más, positivo, lo elijo, pero en realidad su renta vitalicia debería ser A menos, porque es la letra la que prima y no el signo. Entonces, lo que sucede con esto es que hay mucha desinformación detrás del sistema financiero, y por lo tanto cuesta mucho poder entrar respecto a esto. Otro de los mitos que existen respecto al sistema de pensiones es la famosa tabla de edad, que llega a los 110 años. Esto solamente viene a responder la necesidad que tienen las administradoras de fondos de pensiones bajo el retiro programado de entregar pensiones a gente que llega a los 110 años. Entonces, ¿qué significa esto? No significa que a ti, cuando tú te pensiones, te van a calcular la pensión hasta los 110 años, sino lo que hace la AFP es que hace lo que se llaman provisiones. Se prepara para que, en caso de que alguna persona llegue a los 110 años, le puedan pagar la pensión y el dinero salga de alguna parte, ¿sí? Por lo tanto, este problema y esto escaló por falta de información y porque la gente no es capaz de poder hacerle caso a la gente experta. Yo creo que también existe un tema de industria, que la industria financiera no ha sido capaz de poder decir esto correctamente, y en general cuando hay estos programas matinales, cosas de internet, la gente que va no ha sido capaz de poder clarificar esto. Ok, entonces ese sería el sistema de AFP en general, y tenemos otra colita que está por el otro lado, que es el famoso ahorro previsional voluntario, que sería un segundo pilar de este sistema de pensiones, que todos los sistemas de pensiones en general tienen tres pilares: el pilar privado, que es el que acabo de explicar, que es la cotización individual, el pilar voluntario y el pilar del Estado. El pilar voluntario es el ahorro previsional voluntario, y en Chile existen principalmente tres formas de poder hacerlo. Hay dos que son muy comunes y una que es menos común, que lo voy a explicar igual. Las comunes son el APB-A y el APB-B, ¿sí? En general, el APB tiene dos regímenes, los voy a explicar al tiro, pero la gracia es que pueden ser en la misma AFP, en la famosa cuenta 2, o en una institución financiera que ofrezca este servicio. Por ejemplo, para la persona que escucha este podcast, Fintual es una de las empresas que entrega este servicio, y uno puede hacer su APB-A y el APB-B al mismo tiempo para poder hacer esto. También la Reinvial, hay bancos que están entregando esto, y esto es muy usual, ¿sí? Y uno puede invertir en el fondo que nosotros queramos. Entonces, ¿cuál me conviene? ¿APB-A o APB-B? Si no gano tanto, es decir, si no tengo tanto sueldo, el APB-A es el que me conviene. ¿Por qué me conviene? Porque el Estado me regala un 15% de lo que ahorro mensualmente, con un tope de 6 UTMs al año, ¿sí? Por lo tanto, esto sirve para la gente que, por ejemplo, tiene un bajo tramo de ingresos, o que tiene un global complementario, que es todo lo que genera el mes y todo lo que tiene que imponer, bastante bajo. En caso de que yo gane un impuesto, un sueldo bastante más alto, lo que pasa y lo que me conviene es el APB-B, porque quiere decir que yo eventualmente voy a verme beneficiado, porque el APB-B tiene beneficios tributarios. Es decir, yo pago un 15% menos, o el Estado me devuelve un 15% menos en términos de impuestos, que se funciona como un crédito fiscal desde el punto de vista de impuestos, para poder invertir en esto. Y después me lo devuelven, y eso se descuenta de mi
los impuestos que yo pago año a año. Ojo con este último impuesto aquí, con el tema de la pensión general universal y todos los nuevos cambios, puede que cambie y los beneficios tributarios de la APB terminan. ¿Qué es lo que sucede con esto? En caso de que yo termine el APB-A o el APB-B, que yo lo saque, tengo que, primero, el APB-B tengo que pagar los impuestos que me devolvieron, y en el APB-A pierdo este 15% que el Estado me regala. Entonces, ojo con eso en caso de que quieran hacer esto. La tercera forma de hacer esto es con lo que se llaman depósitos convenidos, que es que el empleador puede aportar a la pensión de forma voluntaria. Estos son como acuerdos. Entonces esto consiste, tal como lo había comentado, en acuerdos entre el trabajador y el empleador, que si el aporte es menor a 900 UF, este puede ser un pago fijo que se agrega a los fondos de pensiones o a este tipo a este fondo. Puede ser un monto, puede ser un porcentaje del sueldo. Los depósitos convenidos entran en el impuesto de primera categoría para las empresas, o sea, entran como un gasto. Por lo tanto, si una empresa, si yo me autocontrato en mi empresa, me conviene hacer un depósito convenido, porque después yo reduzco la cantidad de impuestos que la empresa va a pagar. Entonces, si yo soy pyme, me conviene autocontratarme, hacer un depósito convenido y que después yo esto lo meta como un gasto para después pagar menos impuestos. ¿Sí? Porque en el fondo voy a estar dándole un beneficio al empleador y esto el Estado lo ve como algo positivo. Ojo que aquí el depósito convenido, a diferencia de la APB, yo no lo puedo sacar antes, por lo tanto solamente puedo hacerlo hasta que me pensione. En cambio, como le he comentado, en el APB lo puedo sacar antes, se demora un par de días en que te llegue, pero se pierden todos los beneficios. El tercer pilar que existe es el famoso, y ahora se llama Pensión General Universal, que era el ex pilar solidario, que lo que viene a hacer es que es una ayuda directa del Estado a aquellos que no cotizaron o que en su momento no tuvieron dinero para poder hacerlo. Esto parte en el gobierno de Bachelet 1, donde parte del Producto Interno Bruto se financió directamente en apoyo principalmente a este estereotipo de la dueña de casa que nunca trabajó, nunca cotizó y por lo tanto no tenía pensión. Entonces con eso se logró solucionar este tema. ¿Qué problema tiene ahora? Es que con la pensión general universal, o sea, no es un problema, pero con la pensión general universal ahora va a llegar a muchas más personas. Entonces este pilar solidario ahora se va a agrandar. Y una de las grandes preocupaciones que existe es, por ejemplo, lo que pasa acá en Europa, que gran parte de las pensiones se están generando en una mochila muy pesada para el Estado. Entonces ese es uno de los problemas que se ve con este tipo de cosas, pero una de las cosas buenas que tiene es que, por ejemplo, esto va a llevar a que algunos adultos mayores tengan un aumento cercano al 90% de la pensión general en comparación con el pilar solidario, lo que es una brutalidad de dinero, especialmente para gente que no cotizó. Entonces, tenemos los tres pilares y estamos a punto de un nuevo gobierno, a punto de poder generar cambios en el sistema de pensiones que se vienen probablemente. Entonces, hay dos principales corrientes para poder solucionar el tema del sistema de pensiones. Principalmente, hay una propuesta que va más ambientada a el mercado o la capitalización individual, y otras que están más enfocadas en propuestas pro Estado. Las propuestas pro mercado irían en... El problema con las propuestas pro mercado, que son también las propuestas que tiene la administradora de fondos de pensiones, que son ampliamente impopulares, pero técnicamente correctas. Entonces, imagínate tú, 2022, llegas y le dices a una persona que lleva cotizando 40 años, por ejemplo, mi mamá lleva 35 años cotizando, y le dices, ¿sabes qué? Para que usted tenga una pensión más grande tenemos que aumentar el porcentaje de cotización, por lo tanto usted va a ganar menos plata, y también tenemos que aumentar su edad de jubilación porque aumentó la expectativa de vida, por lo tanto usted va a vivir más y le va a alcanzar menos la plata, pero necesita tener una pensión más alta. O sea, es ampliamente impopular, pero técnicamente correcto. O sea, yo lo que quiero decir es que en Chile se cotiza un 10%, pero en otros países se cotiza un 25%, incluso, por ejemplo, en otros países se cotiza mucho más.
en Holanda es cerca de un 19%. Y la edad de jubilación también, o sea, decirle a alguien, ¿sabes qué? Tienes que trabajar 5 años más para poder hacer esto y para poder jubilarte con más plata. Entonces igual es raro. Y por eso, por ejemplo, en Chile existen leyes que fomentan la jubilación tardía, donde el Estado te da un incentivo para seguir trabajando. Ando a saber tú si eso es éticamente correcto o no, pero eso depende de cada uno. Y lo que hace esto es aumentar la expectativa de aumentar la cantidad de años trabajados y también evitar que en el fondo extender una tasa de reemplazo más alta. Otra de las propuestas también es fomentar a temprana edad el APB, y yo creo que para eso estamos. Si usted tiene menos de 35 años, por favor invierta en un APB ahora ya y de forma consistente para poder planificar su pensión a tiempo y no repetir los errores que se han dado en el pasado. Las propuestas pro Estado, que serían las probablemente que se van a implementar o las que se están discutiendo en la Convención Constitucional o en la Convención o en el nuevo gobierno, incluso durante parte de la discusión por la Ley General Universal, es primero AFP estatal. Yo creo que esa sería como un mix, pero tiene poco adherente, que sería una administradora de fondos de pensión estatales. En su momento se pensó que podía ser el Banco Central que podría administrar, pero ok. Un fondo común, que por ahí hubo una discusión también, que sería como un fondo para los trabajadores. El presidente electo dijo que quería hacer un fondo con un directorio triestamental, donde estuviesen los gremios decidiendo las inversiones, y eso a mí, en comparación con lo que sucede ahora, me parece bastante como rudimentario, pensando que ninguna de la gente que está ahí como que sabe de inversiones. Y lo otro sería, hay mucha gente que cree que deberíamos volver al sistema de reparto, que en el fondo el ex INP o el sistema antiguo, que está en salida en gran parte del mundo porque está quebrado. O sea, como lo que les decía era que la mochila se vuelve cada vez más pesada. Hay países como por ejemplo España o países como Italia que están pensando en fomentar más la capitalización individual, porque en el fondo ya existen problemas con la sostenibilidad del sistema de reparto. Y por ejemplo en el Reino Unido los empleados, las empresas están obligando a que los empleados se inscriban en fondos privados y no en fondos públicos. Entonces yo creo que ir contra la corriente es algo que probablemente no sea como tan correcto. Y quizá lo que se podría hacer, y que es mi opinión personal, esto es un podcast, pero mi opinión personal es que probablemente todo va a converger todo en un sistema mixto, con un pilar solidario más potente. Y lo que está haciendo por ejemplo Holanda, que supuestamente es el mejor país como con el mejor sistema de pensiones, es fomentar los dos al mismo tiempo. O sea, fomentar el pilar Estado, el pilar privado y el pilar voluntario, y le está dando la opción, que eso es muy importante, darle la opción a la gente de poder elegir el fondo privado. O sea, no educar a la gente, forzarla a que se eduque financieramente para poder tomar sus decisiones a futuro, ¿sí? Pese a todo esto, la demonización de la AFP sigue estando bastante latente en Chile, y por lo tanto hay mucha gente que ya está pensando en decir no más AFP. O sea, hay un movimiento no más AFP. Pero ¿qué implica un sistema sin AFP? Principalmente implica efectos que yo diría son graves en el mercado financiero, principalmente todo lo que sería la apreciación del dólar. O sea, Chile se convierte en un país muy poco competitivo en comparación con el mundo. Piensen que si queremos exportar litio tenemos SQM, pero en el fondo ¿de qué nos sirve tener todo esto si no tenemos mercado de capital? O sea, no hay empresas. Las importaciones serían brutalmente caras sin un sistema de pensiones. O sea, piensa que en el sistema de capitales chileno está Falabella, está Cencosud, que es París Jumbo Easy, está Ripley, está CAP, que Acero, SMU, está la empresa SQM, que es la empresa del litio. Entonces no todo es malo, no todos son empresas que son diabólicas. Y recuerden que las empresas que están en el mercado financiero no tienen posición política, solamente son empresas que están haciendo proyectos. Entonces afectar este equilibrio que ya está un poquito dañado con todo lo que tiene que ver con la capitalización con la
todo lo que ha pasado en Chile con la pandemia, con el estallido social, es seguir echándole un poquito tierra encima o meterle el dedo a la llaga a empresas que han tenido problemas para poder seguir generando proyectos. ¿Qué desafíos son los que en el fondo trae este sistema de pensiones actual? Principalmente, yo creo que el principal desafío es el desafío de las fake news y de la educación financiera. Hay personas que antes del primer retiro de los fondos de pensiones ya decían que los fondos no existían o que el fondo E era el fondo a prueba de balas y que ahora con todo lo que está pasando la AFP están robando plata, sáquenle pantallazos a tu fondo porque en el fondo estás perdiendo dinero, y en el fondo todo esto es por falta de educación financiera, donde las AFP no se hicieron cargo de poder educar a la gente por 40 años. Y ahora en el fondo están pagando todos los platos rotos por una gestión que a mi modo de ver es, en términos de financieros, ha sido excelente, especialmente desde los multifondos, pero que desde el punto de vista comunicacional ha sido terrible, ha sido pésima, y por lo tanto el limpiar la imagen de todo esto va a costar $1 millón, y si es que van a seguir existiendo, porque uno nunca sabe. ¿Qué otras cosas creo que podrían ser interesantes o qué desafíos son los que trae también el sistema de pensiones? Por ahí se habló de un fondo F, que para evitar lo que pasó con el fondo E, tener un fondo así como para las personas que están a punto de pensionarse, que esté ultra conservador, invertido solamente por ejemplo en UEFs, y eso sería igual interesante. Estamos hablando también de un nuevo sistema de pensiones, y también tenemos todo esto que pasa con lo que le llamaba yo las propuestas que son impopulares, como aumentar la jubilación o aumentar la cotización, que a nadie le gusta que le quiten un pedacito del sueldo todos los días, todos los meses, perdón. Y existen dos últimos desafíos. Uno es la contradicción entre que la pensión quiere una pensión mayor, pero que sea mía, versus un fondo común. O sea, toda la gente quiere una pensión mayor, y por ejemplo el candidato Boric, el presidente Boric, promueve un fondo común, algo que sea como para todos los chilenos, pero cuando uno le pregunta a la gente, oiga, ¿usted quiere aportar a este fondo común? ¿Por qué voy a aportar a este fondo común? ¿Por qué voy a estar, y le pregunto, ¿por qué voy a estar cotizando a otra persona? ¿Por qué mi trabajo va a favorecer a otra persona que probablemente no está haciendo nada? Entonces existe no quiero hablarlo de egoísmo, pero existe quizá este tema de que la gente en el fondo quiere que su dinero solamente quede en ellos, y no que termine aportando a gente que quizás está haciendo otra cosa, entonces va a haber un tema ahí. El desafío también está con la gente que quedó con fondo cero después de los 3 retiros, ¿sí? La gente que se gastó todo su dinero en los 3 retiros, la gente que no invirtió en esos 3 retiros. Y yo creo que el desafío más grande, y vuelvo a lo que pasó al principio, lo que decía yo es, lo que decía en su momento Pepe Piñera, que fue el que creó el sistema de AFP, es que el sistema de AFP es un Mercedes-Benz sin benzina. O sea, y yo estoy de acuerdo, o sea, es un buen sistema en términos de cómo se ha invertido, en términos de rentabilidad, pero la benzina es la cotización, y si el mercado laboral no está entregando los sueldos necesarios, si hay gente que cotiza 40 años con sueldo mínimo, es difícil que tenga una pensión, o sea, su tasa de reemplazo van a ser 150, 140, incluso menos dinero. Entonces es difícil ver unas salidas que no implique, por ejemplo, un descalabro macroeconómico como inflación o sobregasto fiscal. Entonces es difícil ver algo, y es un desafío que yo creo que es brutalmente importante de aquí a los próximos 10 años. Porque va a afectar las pensiones, la mía, la de las personas que se van a pensionar en 15 años más, y las pensiones probablemente de mis hijos. Entonces es complejo el desafío, especialmente el del mercado laboral, más ahora con la pandemia, con home office, con gente que solamente quiere trabajar desde la casa, con gente que no quiere volver a hacer como el trabajo que nadie quiere hacer. O sea, todos estos trabajos de mover cajas, de repartir cosas. Entonces hay gente que ya no quiere hacer ese trabajo, y la gente está saliendo del mercado laboral y dejó de buscar trabajo. Entonces es un desafío importante ver qué se hace con las pensiones y cómo buscamos una solución que sea quizá un poquito más amigable para todos. Finalmente, algunos
consejos, algunos tips para poder cerrar. Primero, no siga a ningún gurú que le diga que se tiene que mover de su fondo. Todo esto de Felices y Forrados, si bien ayudó a la educación financiera, pero Felices y Forrados lo que hacía, y yo tengo opiniones fuertes respecto a la persona que estaba detrás de Felices y Forrados, en general todo movimiento, toda cartera que es administrada de forma activa, es decir, que yo me cambio muchas veces, renta peor que la gente que se mueve de forma pasiva, es decir, que no hace nada y solamente invierte. Por lo tanto, mi recomendación es: no se mueva a su fondo. Si usted tiene menos de 35 años, métale al fondo A hasta el final de los tiempos, hasta que lo obliguen a cambiarse, y elija la AFP más barata. ¿A qué me refiero con la AFP más barata? Las AFP tienen comisión, las comisiones son públicas, ¿sí? En general, por ahí usted ha visto más de una vez, si vive en Santiago, en el metro de Santiago o en la micro de su casa, cerca de su casa, la AFP modelo que dice que va a tener más sueldo a final de mes si invierte en AFP modelo. Y eso es cierto, porque en el fondo usted va a pagar menor comisión. Es inmaterial la diferencia que existe, o sea, es baja la diferencia que existe, pero la recomendación acá es: invierta en la más barata, la que tenga menor comisión. ¿Por qué? Porque efectivamente va a tener más sueldo, y al final las AFP funcionan como una manada, todas tienen fondos que son relativamente similares entre sí. Mi otra recomendación es: por favor, asesórese, edúquese, escuche este podcast para saber qué es lo que está pasando. Y si tiene menos de 35 años, 40 años incluso, 50 años incluso, prepárese para la vejez. Prepare su vejez, prepare qué es lo que va a hacer después de que se jubile. Y principalmente, y acá quiero detallar lo que pasó en la última semana, donde aparecieron varios actores reclamándole al sistema de pensiones porque no recibían pensiones. Y actores que en su momento ganaron millones y millones de pesos en teleseries y funcionaban como independientes. Por lo tanto, en su momento no cotizaron, no se asesoraron y ahora no tienen pensión para poder vivir, no tienen sueldo. Entonces, por favor, asesórense, edúquense. Para eso hay mucha gente que trabaja en la industria que es muy clara con respecto a esto, y hay mucha gente que tiene muy buena voluntad para poder enseñarle a la gente. Y finalmente, si tuviese que hacer algo un poquito más a corto plazo, es: por favor, sálgase de los fondos de IE. Si tiene menos de 35 años, en el fondo si tiene menos de... tiene un horizonte de inversión bastante más corto. En general, el fondo E y el fondo D son los más conservadores. Cuando el todo está subiendo, el fondo D y el fondo E siempre va en primera, nunca va en quinta, nunca es el que más sube. Y está bien, estoy menos riesgo, pero si estamos hablando de largo plazo, el riesgo se tiende a mitigar. Aparte, en la coyuntura se viene el aumento de tasas de Estados Unidos. El Banco Central parece que también va a seguir subiendo las tasas, entonces no se ve bien el escenario para el fondo D y el fondo E, que están muy influenciados con renta fija. Esperamos que todo esto les sirva. Fue harto trabajo y son casi 40 minutos, un capítulo largo, pero el sistema de pensiones va a cambiar de aquí a probablemente un año, y este capítulo probablemente lo tenga que hacer de nuevo, pero necesito que la gente entienda cómo funciona esto, y no me cuesta nada poder hacer esto, y es parte de la educación financiera que uno quiere hacer, y es parte de el estilo de este podcast. Que tengan muy buena semana. Las opiniones realizadas en este programa no deben ser interpretadas como recomendaciones o asesorías financieras. Estas solamente tienen propósitos educativos. Si quieres estar al tanto de nuevos capítulos, síguenos en Instagram como @inversionistamillennial. ¿Quieres enviarnos alguna consulta? ¿Te gustaría estar invitado a algún capítulo y hablar respecto a ciertos temas? Escríbenos al mail inversionistamillennial@gmail.com y búscanos como Inversionista Millennial en tu plataforma de podcast favorita, y suscríbete para más contenido asociado al mercado e inversiones.